Ahí sí. Ya. Yo les decía que en cuanto a las normas de administración, hay varios elementos importantes que mencionar. Esto está establecido en el artículo 9 de la Ley 19.857. Eh, Obviamente acá ustedes comprenderán que opera un poco la lógica, toda vez que la administración le va a corresponder al titular, esto es al constituyente, y hay quien va a representar a la empresa, quien va a representar a la empresa tanto en el ámbito judicial como extrajudicial, eh, para el cumplimiento del objeto social, ¿ya? Eso es lo primero. Eh, el titular o mandatario, el titular o su mandatario, pueden designar un gerente general, ¿ya? No es muy común, pero podría designarse un gerente general que tendría facultades, que tendría las facultades que se expresen en la escritura de designación. Esta escritura pública de, de designación tiene que inscribirse en el registro de comercio del conservador de bienes raíces respectivo. Al margen se va a inscribir de la inscripción estatutaria, por así decirlo. Sin perjuicio de esta facultad entonces de designar un gerente general, también podrá la persona que está a cargo de la administración conferir mandatos a otras personas, mandatos generales o especiales, para actuar a nombre de la empresa en determinadas hipótesis y con determinados objetivos. Por lo tanto, en resumen sobre este punto, que es súper importante, esto es súper importante junto con la responsabilidad, está establecido, ojo, en el artículo 9, si quieren consultarle directamente la ley, eh, la administración de la empresa le va a corresponder al titular, al constituyente, ¿ya? ¿Quién va a tener la representación judicial y extrajudicial de la misma para efectos de dar cumplimiento al objeto social? Eh, Otra cosa importante es que sin perjuicio de esto, la persona que detenta o que ejerce la administración podría designar un gerente general, ¿ya? Que obviamente va a tener ciertas facultades acotadas, las facultades que se le confieran en la escritura pública respectiva, en donde se le designa, en donde se le nombra. También aludimos a que esta escritura tiene que subinscribirse, y también señalamos que sin perjuicio de la designación del gerente general, la persona a cargo de la administración podría conferir mandatos generales o especiales a otras personas para actuar a nombre de la empresa y para llevar a efecto determinados objetivos. Eso en cuanto a la administración. Eso en cuanto a la administración. Les insisto, cualquier duda, o más que cualquier duda, porque creo que aquí está bastante claro de quién es la persona a quien le corresponde la administración. En caso que ustedes quieran acceder a la norma y al tenor de la norma directamente, está en el artículo 9 de la ley 19.857. Del punto de vista de las utilidades líquidas, ¿ya? Del punto de vista de las utilidades líquidas. Estas van a pertenecer, las utilidades líquidas, van a pertenecer al titular de la empresa, ¿ya? Van a pertenecer al titular de la empresa, y una vez que éste haya retirado estas utilidades líquidas, no habrá acción contra ellas por las obligaciones de la EIRL. Y en el fondo, ¿por qué? Porque salieron del patrimonio de la EIRL e ingresaron al patrimonio de la persona natural, que es el titular de la empresa. No sé si entienden la figura. Entonces, eh, aquí la figura es la siguiente. ¿Procede el retiro de utilidades líquidas? Sí, sí procede. ¿Quién puede efectuar ese retiro? El titular de la empresa. El titular de la empresa, o constituyente, o empresario, como ustedes le quieran llamar, puede efectuar el retiro de las utilidades, ¿ya? Eso como una primera cosa. Y una vez que se efectúa el retiro, no hay acción, no hay posibilidad de que a través de una acción
judicial o legal se pueda, en definitiva, tomar las utilidades que el empresario sacó, por así decirlo, retiró, para efectos de dar cumplimiento a las obligaciones de la empresa. ¿Por qué? Porque ya habían salido de su patrimonio. ¿En qué casos? ¿En qué casos habrá responsabilidad? Eh, bueno, habrá responsabilidad, obviamente, eh, del empresario eh, o el empresario y empresa, cuando eh, se proceda a la celebración de ciertos actos y contratos que sean simulados, con el afán o con el objetivo de ocultar ciertos bienes. Segundo, en el caso de la percepción de rentas, ¿ya? Fuera del giro de la empresa. Y tercero, en el caso de la declaración de quiebra fraudulenta, culpable o fraudulenta. Eh, en estos casos, que están contemplados en el artículo 12, el empresario va a responder con su patrimonio. Con su patrimonio, aquí hay una responsabilidad personal, pero fundamentalmente es por lo que les acabo de señalar, por los hechos que acabo de señalar con anterioridad. Transformación a EIRL. La pregunta es, ¿pueden transformarse otras sociedades en una EIRL? Eso es lo primero. ¿Y en qué hipótesis? Cuando se produzca la reunión en una sola persona de todas las acciones, de todos los derechos, o bien participaciones de capital de cualquier sociedad. Esa es la pregunta y esa es la hipótesis. ¿Pueden otras sociedades transformarse en una EIRL cuando se concentran en una misma persona, se concentran en las mismas manos todas las acciones, derechos o participaciones en el capital? Obviamente de otro tipo de sociedad. Esto procedería, ¿ya? Siempre que se cumplan con las formalidades de constitución de una EIRL. Y estas son, como ustedes saben, la escritura pública, respectiva, eh, en la medida que cumpla con cada uno de los requisitos que señalamos con anterioridad. Y en la hipótesis que también el extracto se proceda a inscribir y se publique dentro del plazo de 60 días, que también aludimos hace unos minutos. ¿Puede una EIRL transformarse en otro tipo de sociedad? ¿Puede una EIRL transformarse en otro tipo de sociedad? Podrá transformarse en una sociedad de cualquier tipo en la medida en que se cumplan con los requisitos y formalidades que establece el estatuto jurídico. Eso está en el artículo 14. Eso está en el artículo 14 y es importante que lo lean. Y en cuanto al término, el término obviamente se produce en virtud de ciertas causales. Estas causales están establecidas en la ley, están establecidas en el artículo 15 y fundamentalmente están referidas a la voluntad del empresario, a la llegada del plazo previsto para el término de la empresa en el acto constitutivo de la misma, y en caso de muerte del titular. ¿Ya? En caso de muerte del titular. Las causales del término se establecen o pueden afectar tanto al empresario como a sus acreedores. Podría estar a favor o en contra, por así decirlo. Eso es lo que les puedo contar de las EIRL en términos generales. Y vamos a ver ahora también, en términos bien resumidos, o más resumidos que ahora, las sociedades por acciones, que también son parte del trabajo que ustedes están haciendo. Con eso termino, hacemos unos comentarios y terminamos la clase y terminamos estas dos unidades que fueron bien largas y que comprendieron harta materia y que todavía hoy día son objeto de trabajo por parte de ustedes. Así que voy a ver el otro apunte.
Avísenme si se comparte, yo creo que deberíamos estar compartiendo pantalla. Sí se comparte. Sí, profe, se ve. Y vamos terminando. Ya vamos a ver las sociedades por acciones. Esto es re interesante. Ahí sí. Bueno, no me voy a referir a las formas de constitución porque opera lo que ya hemos conversado respecto a estos dos sistemas, por así decirlo. En cuanto a la constitución, solamente señalar algunos tips importantes. Primero que, a diferencia de lo que ocurre con la empresa individual de responsabilidad limitada, tratándose de las sociedades por acciones o SPA, no existe una ley especial que las regule. Esta figura se introdujo o se creó a través de una ley que es la 20.190, pero que regulaba otro tema, un tema mayor, que era ciertas modificaciones relativas al mercado de valores de riesgo, y ahí se introdujo esta figura. Estas sociedades, al igual que otros modelos societarios o que todos los demás modelos societarios, se regulan fundamentalmente por el estatuto primeramente, y luego hay que acudir ya sea a las normas contenidas en, en una ley determinada, en la ley propia de esa sociedad, o, eh, o a las normas del Código de Comercio. En el caso particular, en la especie, efectivamente hay que acudir a los estatutos de la sociedad y, en subsidio, a las normas que están contempladas en el párrafo octavo del título séptimo del libro segundo del Código de Comercio relativo a las sociedades por acciones, contempladas en los artículos 424 a 446. Supletoriamente, y solo en aquello que no se contraponga con la naturaleza de esta sociedad o este modelo societario, eh, se les van a aplicar a estas las normas relativas a las sociedades anónimas cerradas. O sea, habrían como tres categorías. Frente a una determinada duda, por así decirlo, habría que acudir primero a lo que se señala en los estatutos, segundo, a las normas que ya referí del Código de Comercio, artículos 424, 446, y en subsidios, si no está contemplado lo que nosotros estamos buscando en los dos puntos anteriores, habría que acudir supletoriamente a las normas que establece la ley respecto de las sociedades anónimas, pero cerradas. En cuanto a la Constitución, aquí rige fundamentalmente lo que ya hemos visto, en cuanto a la escritura pública, en cuanto al instrumento privado autorizado ante notario, en cuanto a la publicación de un extracto en el diario oficial y la posterior inscripción en el registro de comercio. Tal vez es interesante aquí comentar solamente una modificación que existe a propósito de los plazos, ¿ya? Toda vez que para efectos para efectos de realizar estos trámites, tratándose de otras figuras, el legislador establece un plazo de 60 días para llevar adelante esos trámites. En el caso de las SPA, este plazo es más reducido, es un mes solamente, para poder efectuar todos estos trámites. En cuanto a las menciones que debe contener la escritura pública o el documento autorizado por el notario, eh, estas deben aludir al nombre de la sociedad, la que debe concluir con la expresión SPA, esto es Sociedad por Acciones, el objeto de la misma, eh, el cual siempre será mercantil. Esta también es una sociedad que siempre es mercantil, que siempre es comercial. Se debe señalar el monto del capital de la sociedad y el número de acciones en que el capital es dividido y representado. Es dividido y representado. Se debe señalar entonces
el número de acciones en que el capital va a ser dividido y representado. Del punto de vista de la responsabilidad de los socios por las obligaciones contraídas por deudas empresariales, esto está contemplado en el artículo 429 del Código de Comercio, que dispone que los socios serán responsables solo hasta el monto de sus respectivos aportes a la sociedad. Los socios serán responsables solo hasta el monto de sus respectivos aportes a la sociedad, con lo cual se limita la responsabilidad de él o de los accionistas, ¿ya? Sin afectar su patrimonio personal. Esto es muy parecido a lo que pasa con la sociedad de responsabilidad limitada. Por lo tanto, en esta materia, los accionistas no van a responder por las deudas sociales, solo van a responder hasta el monto de sus respectivos aportes. En cuanto, este tema es súper interesante, en cuanto a la administración de la SPA, esto está contemplado en el artículo 424 y 425, se los voy a leer, del Código de Comercio. La sociedad tendrá un estatuto social, en el cual se establecerán los derechos y obligaciones de los accionistas, el régimen de su administración y los demás pactos que, salvo por lo dispuesto en este párrafo, podrán ser establecidos libremente. Y el 425 señala que se debe mencionar en el acto de constitución de la sociedad, se debe mencionar la forma como se ejercerá la administración de la sociedad. O sea, tiene que haber una referencia a la forma como se va a ejercer la administración de la sociedad y cómo se van a designar los representantes. Debe indicarse o señalarse quién va a ejercer provisionalmente, en este caso, la administración. Aquí hay un pequeño comentario que yo les hago siempre y que dice relación con quién es el encargado de llevar adelante la administración. En este caso, en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, la verdad es que es bastante amplio lo que se puede establecer, o señalar en... Denme un segundo. En materia de responsabilidad, como les decía, es bastante flexible, por así decirlo, la forma en que se menciona o se designa a una determinada persona para llevar adelante la administración de la SPA. Aquí, si nosotros hiciéramos una distinción o una comparación con la sociedad anónima, podríamos decir que en el caso de la sociedad anónima se designa un órgano determinado, que es el directorio, para es el directorio al cual está a cargo, por así decirlo, de la representación. En el caso de la sociedad, de la SPA, de la sociedad por acciones, puede efectuarse la designación de un directorio para administrar la sociedad, pero perfectamente podría ser uno de los socios. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que este es un aspecto que es flexible y que tal vez es uno de los atributos más importantes de este modelo societario, ¿ya? No se requiere de un órgano administrador, toda vez que la sociedad puede tener un único accionista. Acuérdense que también esta otra particularidad, y podríamos decir también que es otra de las ventajas de la SPA. Las SPA pueden también tener un solo accionista. O sea, aquí también hay una concreción de la unipersonalidad. Y obviamente, si hay un solo accionista, un único accionista, va a ser quien a su vez estará encargado de administrar y de representar a la sociedad. De administrar y representar a la sociedad.
sin prejuicio que si en el estatuto se hubiese acordado la designación de un directorio, también podría ser. Esto se los comenté en su momento, las cláusulas de no competencia, que en el fondo lo que vienen a representar es una suerte como de compromiso, por así decirlo. Es un acuerdo, es un compromiso entre dos o más personas o partes, en virtud de las cuales se obligan a no ejecutar actos o acciones que sean competitivas dentro del ámbito de negocios o dentro del mismo giro de la empresa. Y con esto se busca generar una suerte de exclusividad y compromiso por parte de las partes, y compromiso de parte de los distintos involucrados, los socios, para no competir con la empresa. Fundamentalmente porque en este tipo de empresas hay un know-how importante. Hay gente que tiene, primero, este tipo de empresas se vinculan con temas más específicos, con emprendimientos, con actividades más específicas, más sofisticadas, por así decirlo, las que en sí mismas van generando también cierto conocimiento o cierta forma de hacer las cosas. Por lo tanto, la idea es que en virtud de esta prohibición de competencia, un socio que adquirió todo ese raudal de conocimiento, o esa técnica, o esa forma especial de hacer, no se vaya a ir de la sociedad y monta al lado de nuestra SPA otra que se dedique al mismo giro y que con eso también se constituya en nuestra más pesada competencia, por así decirlo. Esa es un poco la lógica de lo que buscan estas cláusulas. Bueno, en cuanto a la liquidación, también lo hablamos en su momento. Decíamos que la liquidación es un proceso, es un conjunto de actos que está destinado a, reunir el activo de la empresa, de la sociedad, y a ejecutarlo, ¿sí? A correr los créditos, a concluir con las operaciones pendientes, a pagar las deudas a terceros, y a distribuir lo que quede entre los socios en proporción de su participación social. Así podríamos definir, en términos generales, lo que es el proceso de liquidación de la sociedad. Sobre el particular, el artículo 444 del Código de Comercio establece, comillas, comillas, salvo que el estatuto disponga lo contrario, la sociedad no se disolverá por reunirse todas las acciones en el mismo accionista. Esto es fundamental, ¿ya? Esto es fundamental y yo diría que es una de las características más importantes de este modelo societario. ¿Por qué? Porque en las distintas causales de disolución que establece la ley, no se va a contemplar esta, ¿ya? Que sí se contemplan otros modelos societarios. ¿Ya? Existen otros modelos societarios en donde si se produce la concentración de todas las acciones o los derechos sociales en una sola persona, se entiende que se disuelve la sociedad, que no puede continuar la sociedad porque ya hay una sola persona que concentró todo el capital social, por así decirlo. Ya no hay sociedad. Ya no hay sociedad. Ojo, concepto del Código Civil de sociedad. Ya no hay dos o más partes. Pero en este caso particular, en virtud de esta norma, se establece que, salvo que se estableciera en los estatutos, el hecho de reunirse todas las acciones en un mismo accionista no va a disolver la sociedad. ¿Ya? Esto, como yo se lo he señalado, quiebra o rompe un principio fundamental en el ámbito del derecho de sociedades.
cuál era que, una sociedad no podía subsistir con menos de 2 socios. Vuelvo al concepto de sociedad del Código Civil. Sin perjuicio de que no se establece de un modo expreso, por así decirlo, las causales de disolución de la sociedad en esta especie, en este tipo de sociedad, podrían resumirse en las que voy a nombrar a continuación. El vencimiento del plazo de vigencia, o la llegada del plazo de vigencia, por acuerdo de los accionistas establecidos en los estatutos, por fusión con otra empresa, por transformación de esta empresa de pleno derecho, por sentencia judicial. Una sentencia de un tribunal determina que se tiene que disolver la sociedad. O por causales establecidas en los estatutos. Por ejemplo, yo sí podría, yo y imagínense 2 socios más, sí podríamos establecer en el estatuto que si se concentran todas las acciones en uno de nosotros como socio o accionista, va a disolver la sociedad. ¿Ya? O sea, per se no produce eso de pleno derecho. No se produce la disolución de pleno derecho, pero podríamos pactarlo. Y si lo pactamos, obviamente eso va a producir efecto jurídico y va a disolver la sociedad. Siguiendo con la disolución, bueno, con la disolución se suspende el desarrollo de las actividades de la sociedad y entra ya en un proceso terminal o de término. Finaliza su operación y llega ya la etapa de liquidación final, por lo que podríamos decir que la disolución puede ocasionarse o producirse a través de distintas causales que pueden ser pactadas en los estatutos o que pueden estar establecidas en la ley. Deben cumplir con ciertas formalidades que están ahí señaladas, no me voy a referir a ellas, que dicen fundamentalmente en relación con ciertos mecanismos de publicidad, y súper importante también, se deja registro de esto, y algunos comentarios finales, ciertos comentarios finales. Tal vez yo creo que si nosotros nos centramos en las ventajas, lo más importante es lo que hablábamos sobre la unipersonalidad, porque perfectamente podría haber una universalidad originaria en virtud de la cual este tipo de sociedades puede nacer a la vida jurídica, puede nacer a la vida del derecho con un solo socio. Y esta hipótesis introdujo en nuestro país la idea de poder crear sociedades unipersonales, concepto que no existía antes. No existía antes, vuelvo a citar el concepto de sociedad del Código Civil, que apunta a la sociedad como un contrato. Eso primero. Segundo, este modelo societario se ha tornado bastante común, porque además no son difíciles de constituir. Ya vimos, por ejemplo, que tampoco es tan complejo lo relativo a la administración de las mismas. Y con anterioridad a este modelo societario, a la irrupción de este modelo societario, la actividad económica se centraba fundamentalmente en la constitución de sociedades de responsabilidad limitada y sociedades anónimas, ¿ya? Ahora con esto varía la figura. Por lo tanto, yo diría que esas son las dos primeras características, las dos primeras ventajas que se pueden apreciar en este tipo de sociedades. Son beneficiosas para los accionistas por lo que le acabo de señalar, por la flexibilidad que otorgan. Los accionistas, que son los socios, pueden traspasar sus acciones, que son los títulos representativos del capital de la sociedad, sin tener que cumplir con muchas formalidades legales,
por lo tanto, también se flexibiliza eso. En términos generales, podríamos decir que la administración, como ya se los he señalado con anterioridad, de la SPA es uno de los elementos más flexibles. Y no es necesario, la verdad que eso de inscribirse en el registro de valores, yo lo tomaría más como una ventaja que como una desventaja. ¿Ya? Eso, fundamentalmente, es lo que les puedo contar en resumidas cuentas de las sociedades por acciones. Yo creo que este es un súper buen modelo para poder emprender. En la medida también que los emprendimientos sean un poquito más complejos y requieran de ir incorporando en algún momento mayor capital para poder, despegar, por así decirlo. En todo aquello cuando se trata de todo aquello estos emprendimientos de alto impacto tecnológico en ocasiones, innovadores en otras, que llegan a un nivel de desarrollo en que requieren fuertes inversiones de capital, sin duda que este es el modelo a seguir. ¿Mm? ¿Por qué el modelo a seguir? Porque precisamente se puede producir el traspaso de acciones de una manera flexible, sin la sujeción a esta estructura tan rígida que pareciera haber a propósito, por ejemplo, de la sociedad de responsabilidad limitada, y sin la sujeción a, determinadas formalidades legales en, esta hipótesis respecto a otros modelos societarios. Obviamente hay que cumplir con ciertas formalidades mínimas, pero es bastante más flexible si comparamos este tipo de sociedades, las sociedades por acciones, con otros modelos. Eso. Bueno, con esto, estimados, terminamos la materia, y también entiendo que hoy día puedo entregarles más detalles respecto de un tema que ustedes hoy día están estudiando, que es la unipersonalidad. Ojalá que les haya servido, que puedan vincular esto con las preguntas que yo les efectué a propósito del control, de manera que les vaya súper bien. Sí, profe. Dígame. No, nada, que Dígame. sí nos sirvió. Yo creo que nos sirvió para el control. Me parece. Si tienen alguna pregunta, también formúlenmela. Bueno, el plazo quedó para el día lunes a las 0 horas. No se olviden, estimados, que hay que cumplir con ciertos requisitos formales para el envío de la respuesta. Nombre completo, yo no guardo mucho, creo que era el nombre completo, root, indicar el paralelo, letra Arial 1.5 de separación, y pasar el archivo a PDF para que en el fondo después ustedes no tengan dudas de que se pudo haber borrado algo y en definitiva se modificó el texto. Que les vaya muy bien. Bueno, cualquier cosa, igual me preguntan, no hay problema con aquello. ¿Qué más? ¿Qué más se me olvida? Bueno, les mandé las notas, les mandé también las primeras notas, las recibieron, ¿no es cierto? Sí, profe, Ya, sí, la Sí, recibimos. profe. están todas esas notas enviadas. Eso, yo no tengo más que acotar, no sé si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud. Yo, profe, pero no es sobre la clase. Dígame. Quería saber si usted intencionalmente cambia el link todas las semanas por temas de seguridad o por otras razones, si lo hace con intención o solo no. El link para las clases, Sí, uso el que me envían de la U, nada más. No ah, lo ya. dejé como frecuente, sino que lo voy subiendo todos los días que tengo que hacer clases, pero la clave claro, me va dando un link distinto. Lo hago, no sé, en realidad no Ah, sé. ya, vale. Entonces No, usted solo manda lo que le manda la universidad. sí, pero no, lo hago como una cuestión involuntaria en el fondo, sin ningún No, sí, obvio, objetivo, no, no. sin ningún Es que es más, objetivo. lo decía porque es más cómodo, claro, tener un link fijo, pero bueno, si no depende de usted, no es su culpa, así que Claro. No, pero también no por hay cuestiones de problema. seguridad también es más importante. No lo dejé como frecuente, a veces se puede dejar como frecuente y creo que ahí parece que también puedes tener el mismo link siempre. Pero Sí, lo sí, podemos sí, sí. implementar, no hay problema. Ya. Eh, algo más que quiera decir yo, algo más.
Bueno, eso. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Por mi parte no, profe. ¿No? Ya. No, ¿Está? profe, ninguna duda. Estamos entonces, nos estamos viendo la próxima semana. La próxima semana vamos a partir con materias nuevas, así que ya vamos partiendo, vamos en la segunda mitad. Vamos a partir la segunda mitad del curso. Así que ya pues, les deseo lo mejor, como siempre, que les vaya súper, súper bien en el control. La idea no es que en el fondo se vuelvan locos llenando hojas. Se lo dije anoche a un compañero por WhatsApp. A mí lo que me interesa es que las respuestas de ustedes estén completas, que sean íntegras, que sepan explicar la idea, que sean prolijos con la redacción. Si van a dar un ejemplo, denlo, no hay problema. Si quieren comparar o si quieren vincular eh, otros apuntes con el que están leyendo, tampoco hay problema. Esas son las únicas exigencias. Que les vaya muy bien, estamos en contacto y cualquier duda, como siempre, a disposición de ustedes. A veces me demoro un poquito en responder, pero siempre les estoy contestando, así que cualquier cosa me avisa. ¿Ya? Vale, profe. Que esté muy bien. Chao, un abrazo, que estén muy bien, cuídense mucho. No, profe. Chao, Ya, chao. profe, que esté bien. Chao, Igual profe, ustedes. gracias.